Los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer generalmente van dirigidos a la memoria de trabajo. Que nos sirve para evitar demencia, para evitar depresión, para evitar infarto cerebral, para evitar infartos de corazón. Es una enfermedad tratable que puedes disminuir la progresión. Eso impacta muchísimo y es de las pocas cosas que sabemos que puede estabilizar, incluso mejorar algunos tipos de deterioro cognitivo. En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos al espacio donde los médicos especialistas del ABC despejan tus dudas y te brindan la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos. ¿Sabías que cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia? Actualmente es la 7ª causa de muerte global y se espera que vaya en aumento. El Alzheimer afecta a más mujeres que a hombres. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos cuando la vida nos sorprende y un familiar cercano es diagnosticado con Alzheimer? ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo cuidar a la persona que padece este tipo de demencia? ¿Se puede prevenir que nos suceda? En este episodio abordaremos los aspectos claves sobre el Alzheimer con grandes especialistas. Acompáñanos, soy Sandra Villalobos, estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos. Muy bien, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, quien se formó como médico cirujano y cuenta con una especialidad en neurología, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Y también está con nosotros la doctora Norma Claudia Arechiga Ramos, es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac y realizó la especialidad en neurología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidos al podcast del Centro Médico ABC. Su experiencia y conocimiento en este campo, será de gran valor para todos nuestros escuchas. Pues sin más preámbulos, comenzamos con lo fundamental. ¿Cuál es la definición de Alzheimer y cómo se diferencia entre otras formas de demencia? Bueno, es importante hacer la distinción porque la demencia en general es una alteración de las funciones mentales, específicamente la memoria, pero también de otras funciones mentales. Pero ese es un síndrome, tiene muchas causas. Y el Alzheimer es una causa muy específica de demencia. Es la causa más común, pero vale mucho la pena hacer un diagnóstico preciso para de ahí partir con el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, la diferencia es que el Alzheimer es un tipo de demencia específico, es la causa más común de demencia. Ok, Norma, ¿qué tan común es que se presente esta enfermedad en México? Bueno, es muy común. A partir de los 65 años de edad, más del 5 a 10% de la población en general va a tener, y con esto cada 5 años más o menos esta cifra se va a ir duplicando o hasta triplicando hasta los 80 años. Alrededor de los 80 años ya tenemos un 70 o un 60% de la población que tiene esta enfermedad. Entonces, ¿se puede decir que conforme vaya avanzando más la persona en cuanto a la edad, se considera como un factor de riesgo? Así es, un factor de riesgo es la edad propia. Okay. Y sí, conforme vamos creciendo, vamos teniendo tendencia más a tener deterioro cognitivo. ¿Qué otros factores de riesgo hay además de la edad? Hay factores de riesgo muy importantes, sobre todo los factores de riesgo cardiovascular. La edad es el factor más importante, como lo mencionaba Norma, pero el tener diabetes, el tener presión alta, el fumar, el tener poca actividad física, el no dormir bien, son todos factores de riesgo importantes y sobre todo modificables para tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, la edad no la podemos modificar, aunque ahora sí que aunque nos operemos y aunque hagamos lo que hagamos, seguimos cumpliendo años y eso aumenta inexorablemente, pero hay otros factores de riesgo que podemos modificar mucho en nuestra vida para evitar el riesgo de tener Alzheimer. Ok, Norma, ¿cuáles son los síntomas específicos iniciales que tenemos que tener en cuenta? Bueno, los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer generalmente van dirigidos a la memoria de trabajo, así se llama, que es la memoria que usamos para los recuerdos día a día más cercanos. Es decir, empezamos a tener una mente olvidadiza. Lo conocemos como mente olvidadiza. Los familiares van checando que se van olvidando las cosas, que van preguntando más veces, más de 3 veces la misma orden, o van olvidando desayunos o van olvidando algunas actividades. Esto va a ir aumentando y va presentando después otros síntomas, ya sean alteración visoespacial o alteración ejecutiva en algunas cosas, pero el síntoma principal es una mente olvidadiza, así la llamamos. Ok. Juan, ¿por qué se dice que afecta primero o más bien más a las mujeres que a los hombres?
No es una enfermedad que afecte biológicamente más a las mujeres. Las mujeres no tienen nada en su cuerpo y en su cerebro que haga que tengan más Alzheimer, pero las mujeres viven más, viven a edades en términos generales mayores, y como el Alzheimer se relaciona tanto con la edad avanzada, pues hay más mujeres con Alzheimer porque llegan a edades más avanzadas. Ok. Norma, ¿qué tipo de cambios experimentan los pacientes en su cognición y comportamiento? Lo principal es que esto es insidioso, Ajá. es paulatino, progresivo, y vamos cambiando poco a poco los síntomas. Es decir, primero vamos teniendo alteración en la memoria, como dijimos, la memoria de trabajo, que es la memoria pues reciente, digamos, y de ahí podemos ir teniendo otro tipo de alteraciones, ya sea en el comportamiento, en la irritabilidad, en la forma de hacer los cálculos, y al final de esta enfermedad podríamos tener alteraciones ya de psicosis, delirium y postración. Ok. ¿Cuánto tiempo más o menos puede pasar de los primeros síntomas a cuando ya es algo más avanzado? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad insidiosa, lenta y progresiva. Y decimos en promedio la evolución de la enfermedad desde que se diagnostica, desde que aparecen los síntomas claros hasta que el paciente fallece, pasan unos 10 años en promedio. Okay. Hay gente que tiene formas más rápidas, digamos, y hay gente que hace cosas para que esto sea más lento, pero es una enfermedad que en términos generales dura bastante tiempo y tiene diferentes etapas en estos 10 años de cómo va el paciente necesitando más ayuda y etcétera. Claro, Norma, en este caso, ¿qué papel juega la familia en la detección temprana y el diagnóstico de Alzheimer? Bueno, el apoyo de la familia es fundamental, el apoyo de ayudantes con conocimiento para tratar este tipo de pacientes también es fundamental. La familia juega un papel muy importante debido a que el paciente está con ellos y ellos van a empezar. Son los primeros que se dan cuenta del déficit que tiene y son los que los van a ir acompañando. Okay. Son los que no van a entender el proceso del paciente, el proceso en que se le van olvidando, en que probablemente un ejemplo muy clásico es que el paciente está en su casa y está con su hijo, por ejemplo, y dice, ¿sabes qué? Llévame a mi casa. Papá, estás en tu casa, llévame en este momento a mi casa. Y entonces el paciente se empieza a agitar, a poner agresivo. ¿Por qué? Porque no entiende que realmente está en su casa. Y los familiares, ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer con ellos, a que puedan entender que son actitudes y que es parte del proceso de la enfermedad y que no hay que enfrentarlos, sino hay que entenderlos y hay que acompañarlos. Probablemente decirles, ¿sabes qué? No es tu casa, ok, vamos a dar una vuelta para que la reconozcas a ver si sí es tu casa. Entonces es fundamental el papel de los familiares, el conocimiento de la enfermedad por ellos mismos, así como el de los cuidadores. Ok, y nosotros entonces como familia, ¿qué tenemos que hacer? No sé, consultarlo con algún médico, abordar algo en especial con el paciente. Sí, generalmente nosotros damos guías para ver cómo tienen que abordar a su familiar. ¿Sí? Vamos diciéndole los procesos o los datos clínicos que pueden presentar y cómo se podrían manejar en ellos. Además de que hay gente especializada, los cuidadores, para que sepan cómo tratarlos, porque efectivamente, como les digo, va a haber primero irritabilidad, después a lo mejor desconocimiento o depresión, en fin, ¿no? Entonces todo eso nosotros los vamos guiando. Ok, Juan, ¿cómo se diagnostica el Alzheimer? Y también no sé si haya algunos estudios que ustedes utilicen para confirmar realmente que tienen Alzheimer. Claro, pues la primera responsabilidad de un neurólogo cuando vemos un paciente que tiene una demencia o un deterioro cognitivo es asegurarnos de que no hay una causa reversible, porque hay cosas que se parecen mucho al Alzheimer, pero que no lo son y que son reversibles. Entonces hacemos ciertos estudios, tomografía de cráneo, resonancia magnética, algunos exámenes de sangre, porque lo primero que tenemos que ver es si no hay una enfermedad que está afectando al cerebro y que está provocando algo que se parece al Alzheimer. Ya de ahí hay cosas específicas que se pueden hacer para hacer el diagnóstico de Alzheimer. En la resonancia magnética vemos algunas características, un adelgazamiento de partes específicas del cerebro. Hay estudios de medicina nuclear como PET-CT que se pueden hacer. Son muy importantes siempre las pruebas neuropsicológicas. Es una cosa que se realiza poco en muchos hospitales en México, pero son vitales para hacer el diagnóstico de Alzheimer. Y ahora estamos en la época en que se están desarrollando algunos biomarcadores, sustancias que hay en el líquido
cefalorraquídeo del paciente que se obtiene a través de una punción lumbar, un piquetito en la espalda, ahora ya en la sangre, que nos ayuda a hacer el diagnóstico de Alzheimer. Ya ha avanzado mucho la medicina, que entonces les ha ayudado, obviamente, a ampliar estos conocimientos para saber cuál es la manera puntual de cada paciente o a qué grado está de Alzheimer, ¿no? Sí, y es muy importante encontrar el diagnóstico, ponerle nombre y apellido. Quiero enfatizar de que es muy importante no etiquetar al paciente con una cuestión de demencia senil, porque la demencia senil no es una entidad clara que tengamos y muy tratable. Entonces sí vale la pena hacer un proceso de diagnóstico, descartar problemas reversibles y ponerle nombre y apellido a la enfermedad para tratarla. Ok. Vamos a una breve pausa, pero regresando vamos a platicar sobre el tratamiento, los cuidados y el apoyo al paciente y a los cuidadores de Alzheimer. Soy Sandra Villalobos, estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Volvemos. Encuentra más consejos de salud en nuestra página web, centromedicoabc.com. Muy bien, pues estamos de regreso platicando con el doctor Juan Manuel Calleja Castillo y la doctora Norma Angélica Arechiga Ramos. En el bloque pasado hablábamos sobre los síntomas y el diagnóstico del Alzheimer. Ahora me gustaría platicar sobre las alternativas de tratamiento y sobre todo los cuidados que debe tener el paciente y el cuidador. Norma, vamos a platicar. El Alzheimer es una enfermedad crónica y degenerativa. ¿Ya existe alguna cura para esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad tratable que puedes disminuir la progresión, pero no tener curación. Okay. Esa es la realidad. Se están haciendo muchos estudios actualmente para ver si podemos ayudar a disminuir esa progresión con algunos anticuerpos, en fin, con otro tipo de medicamentos, pero lo que hay son ahorita sintomáticos, les llamamos sintomáticos. Okay. Vamos disminuyendo la progresión y vamos tratando cada síntoma que se presente en el paciente con demencia. Ok, Juan, ¿cuáles pueden ser esas opciones de tratamiento para el Alzheimer y cómo se deciden? Lo que hacemos es tratamientos sintomáticos. Si el paciente tiene como principal problema el problema de memoria, le damos cosas que mejoran su memoria. Hay un tipo de medicamentos que se llaman inhibidores de acetilcolinesterasa, que aumenta la acetilcolina, que es muy importante para la memoria en el cerebro, cosas del estilo de donepezilo. Y también hay otros medicamentos que disminuyen la actividad del glutamato a nivel cerebral, la memantina y etcétera. Son medicamentos que le damos al paciente para que mejore su memoria. Pero también es muy importante que si el paciente empieza con síntomas de irritabilidad, de agitación, etcétera, eso también se puede manejar. Okay. Y finalmente tenemos ahora en el último par de años han salido un par de medicamentos anticuerpos monoclonales que tratan de detener el proceso de enfermedad. Han tenido desgraciadamente efectos adversos importantes y todavía hay mucha discusión al respecto de que si se tienen que recetar, pero tenemos mucho optimismo de que en los próximos meses o años habrá medicamentos que son más eficaces para modificar la historia natural de la enfermedad sin efectos adversos importantes. Ok, con base en su experiencia, entonces, ¿cómo pueden algunos medicamentos favorecer o a controlar, digámoslo así, el Alzheimer? Bueno, lo que vamos haciendo es el chequeo clínico paulatino del paciente. Se hacen estudios efectivamente en neuropsicología o de seguimiento rápido cognitivo en el consultorio, como es unos cuestionarios que nosotros usamos para deterioro cognitivo, que tenemos de acción rápida, y con eso vamos valorando el puntaje del paciente. Y ahí tenemos unas escalas para dividirlo en leve, moderado, severo. Entonces, lo que hay actualmente es que de leve a moderado utilizamos un cierto medicamento que nos va a disminuir ese puntaje aparentemente en la escala por un tiempo definido. Y después de moderado a severo, en donde usaríamos los otros que dice Juan, por ejemplo, la memantina, en que también nos estabiliza un poco o nos disminuye un poco el puntaje. Pero vamos a ir checando, eso es con respecto a la memoria. Uh-huh. Con respecto a los síntomas aledaños que tiene el Alzheimer, ya sea irritabilidad, inclusive la depresión, que es importantísima porque eso nos da mucho más deterioro cognitivo o nos puede hacer fallar en las escalas, hay que tratar cada síntoma con diferente medicamento indicado para ese síntoma. Ok, Juan, ¿qué avances o investigaciones se han tenido hoy en día en el tratamiento del Alzheimer? Pues yo creo que las dos cosas muy importantes que están sucediendo es el desarrollo de estos, primero, biomarcadores que hasta el momento habían sido muy complicados de obtener porque se requería una punción lumbar y sacar líquido
que rodea el cerebro en el paciente, pero a partir de este año ya tenemos disponibles los biomarcadores en sangre, inclusive para hacer un diagnóstico preciso primero que nada. Y lo nuevo son estos anticuerpos monoclonales que van a la raíz del problema del Alzheimer, que es la proteína amiloide que se acumula en el cerebro y que daña las neuronas. Como te decía, estos anticuerpos monoclonales han tenido una efectividad limitada y tienen efectos adversos todavía importantes, pero se siguen desarrollando. Salió uno que no era tan bueno, salió otro que era mejor y el tercero ha demostrado todavía más eficacia, y estamos seguros que conforme se vayan desarrollando más estos medicamentos, pronto llegaremos a tener un medicamento que verdaderamente detiene el Alzheimer y no tiene efectos muy relevantes. Entonces estamos en una época muy importante y muy interesante para poderle ofrecer una cosa ya verdaderamente importante al paciente que modifique su evolución de esta enfermedad. Estos medicamentos no están disponibles en México todavía, solo están disponibles en Estados Unidos, y la verdad es que se ven más en asuntos de protocolos de investigación, etcétera, pero yo estoy seguro que conforme vayan desarrollándose los tendremos disponibles. Pero lo importante es tener a un especialista, a un equipo multidisciplinario, neuropsicólogos, gente que ayuda al paciente y a la familia para guiarlos en este camino. Claro. Norma, ¿a qué se debe que el Alzheimer vaya en aumento? Bueno, se debe mucho a la expectativa de vida actual, que es de 84 años en promedio, y entonces sabemos que esta edad, que es un factor de riesgo importantísimo para la enfermedad, pues a partir de los 80 aumenta su porcentaje. Esa es una, además de tener factores de riesgo como obesidad, en los jóvenes a temprana edad, alcoholismo, tabaquismo, factores de riesgo cardiovascular, también mala circulación, inclusive enfermedades renales y cierto tipo de medicamentos. Eso es lo que nos hace que haya aumentado. Juan, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir o retrasar precisamente esta enfermedad del Alzheimer? Lo que tenemos que hacer es tener una vida muy sana que nos sirve para evitar demencia, para evitar depresión, para evitar infarto cerebral, para evitar infartos de corazón, etcétera. Hay que controlarse factores de riesgo como diabetes, hipertensión, colesterol elevado. Hay que evitar el tabaquismo, hay que moderar el alcohol, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien. Mucha tarea de por medio, ¿verdad? Sí, tenemos que tener una vida muy sana, y sobre todo cuando tenemos 30, 40, 50 años de edad, porque eso va a ser la diferencia para que tengamos una vejez muy exitosa. Ok, Norma, ¿qué hay de cierto que el armar rompecabezas, algunos juegos de ajedrez y todo esto puedan servir? Bueno, la realidad es que el nivel pues escolar sí sirve, sirve para estar activo. Hay juegos, pero es juegos más bien de ejecutivos, o sea, de cálculos, de rompecabezas, efectivamente, pero que tengan varias cosas. No solo lo visoespacial, sino también el cálculo, también parte de la memoria. Son juegos completos, ejecutivos básicamente, y sí nos ayudan. Claro. Y hay que sugerirle a los pacientes que tengan actividad física. La actividad física la tenemos luego en la juventud y la dejamos en la vejez cuando es más importante, y que hay que tener una actividad mental intensa. Pero eso se refiere a, por ejemplo, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, etcétera, que es más difícil en edades mayores, pero que es de vital importancia para que nuestro cerebro tenga la exigencia que necesita. Claro. ¿Qué hábitos pueden influir en reducir el riesgo de padecer Alzheimer, Norma? Pues los hábitos que decimos son justo los que acabamos de comentar. Y otra cosa importante es que les recomendamos mucho, efectivamente, alguna clase, por ejemplo, de tocar instrumento, alguna clase de historia, alguna clase donde tú tengas conexión visual, conexión de escribir y además recordar. Entonces, si te dejan una tarea, estás socializando, que es el primer punto, con más gente. Estás saliendo de tu casa, donde quitas aparentemente la depresión o el enclaustramiento. 2, estás ayudando a que estás oyendo, entonces tienes tu memoria auditiva, que eso es otro factor de riesgo. Hay que tener bien los oídos, hay que tener una audición estable, porque muchos de los pacientes no quieren usar aparato y es vital. Entonces están oyendo, están escribiendo, están poniendo atención y después tienen una tarea para recordar o para hablar con sus compañeros. Entonces cierras un círculo y eso es importante, ¿no? Ok.
Juan, ¿cómo pueden las personas con Alzheimer mantener su independencia y su autonomía? Teniendo estos cuidados, teniendo estos tratamientos, teniendo estos hábitos, pero también conforme va pasando el tiempo, le vamos ofreciendo a los pacientes que nos visitan diversas medidas de compensación. Les sugerimos que empiecen a hacer algún tipo de listas, algún tipo de cosas, algunos letreros que ponen en su casa, y eventualmente el paciente empieza a necesitar cada vez más ayuda, pero tenemos que también saber cómo ofrecerle esa ayuda. Empieza a tener una alteración el paciente en los cuidados que puede tener de sí mismo, en las actividades de la vida diaria. Entonces empieza a tener dificultades para bañarse, para vestirse solo. Siempre decimos hay que apoyarlo un poquito, pero no hay que apoyarlo demasiado. Lo que puede hacer el paciente con independencia le va a servir para mantener esa función. No hay que empezarle a hacer todo al paciente para que cada vez pueda hacer menos. Claro. Entonces hay que apoyarlo, pero permitirle también tener los cuidados de sí mismo. Ok. Norma, ¿qué recursos y servicios están disponibles para las personas de Alzheimer y sus cuidadores? Bueno, hay muchos recursos. Tenemos casas de atención para adultos mayores con este tipo de enfermedades. Tenemos grupos de cuidadores específicos que saben tratar a estos pacientes con Alzheimer, además de que tenemos un equipo de neuropsicología donde ellos van y hablan como familiares con los neuropsicólogos para entender todo este proceso y evitar también la alteración emocional que le da al familiar, que es importantísimo, ¿no? Ok. ¿Qué recomendaciones, Juan, les darían a las familias que nos están viendo, que nos están escuchando, pues sobre todo que tienen familia paciente con Alzheimer, para que puedan tener un cuidado óptimo? Es muy importante saber manejar al paciente. Los pacientes tienen diferentes etapas. Primero no se dan cuenta demasiado del problema. Luego se empiezan a dar cuenta del problema y se empiezan a frustrar mucho. Yo platico con las familias de los pacientes y les digo, siempre hay que ayudarle, orientar al paciente, decirle qué día es, en dónde está, etcétera, pero no pelear, porque luego nuestra primera reacción ante un paciente que se equivoca es enojarnos y decirle, etcétera. No hay que pelear con él, hay que decirle si son 5 veces o si son 10 veces, hay que decirle, estás en tu casa, está tranquilo. Los pacientes luego tienen mucha alteración en la memoria, pero responden y lo sabemos muy bien al cariño y al estar presente con ellos. Entonces hay que estar cerca de ellos y en cada etapa orientarnos con diferentes médicos y terapeutas para que nos ayuden, porque luego el cuidador tiene muchas dificultades, pero les podemos ayudar a saber cómo reaccionar ante estas situaciones tan difíciles y ayudarle dentro de lo posible a su familiar. Aquí en este caso, ¿cómo pueden llevar al ser querido de la manera más prudente posible? Lo que pasa es que no hay que enfrentarlo. Okay. O sea, eso es lo principal. Tenemos como se dice, es una forma que se llama ABC justo. Uh-huh. Antecedente, behavior y consecuencia. Okay. Entonces, el antecedente es tú captar al paciente qué necesidad tiene o qué pasó cuando está él agresivo. Okay. O sea, ¿qué pasó? No, pues es que lo tomó el cuidador con más tiempo, por ejemplo, para el baño. Uh-huh. Se tardó 40 minutos y él se siente invadido, se siente con frío. Entonces, ese es el antecedente, ver qué pasó. ¿Qué pasó en su comportamiento después? El paciente se puso agresivo, aventó, mordió, salió corriendo, en fin, le pegó al cuidador. Y después, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cómo está el paciente? Está llorando, ya no lo quiere y no quiere volver a ver a nadie. Ok, Juan, entonces con esto que nos platica Norma, ¿qué medidas de seguridad nosotros tenemos que tener en cuenta ante un evento como este? Primero hay que ver la medicación que necesita el paciente, reconocer en qué etapa está, que si está en la etapa en que está muy tranquilo o en la etapa en que está frustrado, en la etapa que está irritable, si tiene pensamientos recurrentes, si tiene celos, por ejemplo, de su esposa, si siente que le están robando, etcétera. Medicarlo adecuadamente al paciente y ayudar a la familia a que maneje al paciente con tranquilidad y con amistad y saber que no es el paciente no está agrediendo a su esposa, no está agrediendo a sus hijos, sino que es una enfermedad que no permite que funcione adecuadamente y así la familia siempre está del lado del paciente y no se confronta. Ok, y en este caso, ahora del lado del paciente, Norma, ¿qué prácticas de autocuidado necesita tener una persona con Alzheimer? Necesita continuar en su vida día a día. Okay. Tratar, como dice Juan, de hacer sus actividades lo más posible con poca ayuda, pero ayuda certera. Okay. A lo mejor
lo acompañamos deteniéndolo del brazo y él se va poniendo el suéter porque después queremos hacerle todo. O tenemos mucha prisa, los cuidadores tienen mucha prisa. Así, ya viene su hijo por usted y tiene que salir en 2 minutos, se me viste o lo visto. No, nunca hay que tener prisa, nunca hay que tener esa agitación con ellos y que ellos vayan haciendo lo que más puedan, irlos apoyando poco a poco. Ok, y ahora, Juan, del otro lado de la moneda, ¿cómo un cuidador debe protegerse ante una persona con Alzheimer? Eso es una cosa muy importante porque luego el que está más afectado, el que tiene burnout y el que está muy afectado es la persona que cuida a un paciente con Alzheimer. No es fácil, muchas veces no tienen la capacitación ni tienen por qué tenerla. Entonces siempre hay que estar cerca del cuidador, ir con un médico, con un psicólogo, etcétera, y preguntar cómo está el paciente, cuáles son las necesidades que tiene y con el cuidador, cómo va, cómo está tolerando, necesita más ayuda, hay otros hermanos, hay alguien que puedan contratar, hay alguna enfermera, etcétera, porque si no, muchas veces los cuidadores empiezan a padecer, se enferman o puede haber inclusive en ocasiones hasta violencia hacia el paciente porque los cuidadores ya están en una situación de mucha frustración. Juan, ¿qué tipo de actividades pueden impactar positivamente a la salud física, psicológica y cognitiva de las personas que padecen esta enfermedad? Antes nos interesaba mucho la gimnasia mental o ejercicios mentales, empezaron a proliferar algunos sitios de internet o sudokus, etcétera. Ahora sabemos que la prioridad es sobre la actividad física. Dicen los expertos que los 30 minutos que nos íbamos a pasar haciendo un sudoku o haciendo un ejercicio mental, es mejor salir a la calle, caminar. Si es en la naturaleza es mejor, pero si no podemos, porque estamos en la Ciudad de México o alguna cosa, en nuestra casa, hacer alguna bicicleta estacionaria o etcétera. Eso impacta muchísimo y es de las pocas cosas que sabemos que puede estabilizar, incluso mejorar algunos tipos de deterioro cognitivo. Entonces, la actividad física, yo a mis pacientes les doy una receta en que dice hay que hacer actividad física de cualquier tipo, 150 minutos a la semana. Que estamos hablando de 30 minutos diarios aproximadamente. 30 minutos diarios, 5 días por semana por lo menos. Eso es una cosa muy importante. Muy bien. Ahora nos vamos al verdad o mito. ¿Están listos para resolver esto que dice la gente? Norma, el Alzheimer es una enfermedad normal del envejecimiento. ¿Verdad o mito? Mito. ¿Por qué? Es una enfermedad, sí, que se presenta con la edad, pero no es una enfermedad de todo paciente que tiene esa edad. Ok, Juan, ¿el Alzheimer es hereditario, verdad o mito? Es un mito, es una pregunta que mucha gente nos hace porque tienen algún familiar, algún padre, algún tío con Alzheimer. El tener algún familiar con Alzheimer aumenta ligeramente el riesgo de que uno lo tenga y eso nos debe llevar a tener una vida muy sana. Pero las formas genéticas de Alzheimer son muy, muy raras y se presentan desgraciadamente en edades mucho más tempranas. Entonces, para fines prácticos, no es una enfermedad que se transmite en las familias. Ok. Norma, ¿los estrógenos aumentan el riesgo de padecer Alzheimer, verdad o mito? Bueno, ahí hay mucho que platicar acerca de los estrógenos. Los estrógenos efectivamente aumentan la actividad colinérgica, aumentan la plasticidad de la neurona, aumentan la capacidad cognitiva y cuando hay una menopausia, pues sí, creemos que se nos empiezan a olvidar las cosas. Hay estudios donde se ve que la sustitución hormonal en pacientes justo cuando empieza la menopausia o perimenopausia puede ayudar a retrasar ese deterioro cognitivo. No así en pacientes que ya están diagnosticados, es decir, el estrógeno no es un tratamiento para un paciente que ya tiene Alzheimer o que tiene una menopausia y que no ha sido tratada hasta los 65 años, por ejemplo. Ok. Juan, las personas con Alzheimer no pueden aprender cosas nuevas, ¿verdad o mito? Es mito, deben aprender cosas nuevas, deben hacer el esfuerzo mental de ir aprendiendo cosas nuevas. Claro que es más difícil, claro que puede provocar un poquito de frustración, etcétera, pero al cerebro le gusta la actividad, tanto cuando no hay una enfermedad como cuando ya hay una enfermedad, pero esta actividad, este permanecer ejercitando el cerebro es benéfico para los pacientes. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje más importante que les gustaría transmitir a todas las personas con Alzheimer y sus cuidadores, doctora Norma? Lo que más me gustaría transmitirle es que hay que tener paciencia con ellos, hay que tener amor, hay que tener acompañamiento y que el cerebro hasta el último día de la vida aprende. Hay una cosa que se llama plasticidad y que si tenemos una neurona, esa neurona hay que luchar por ella
para que aprenda algo. Juan. Hay que tratar de prevenir esta enfermedad, hay que tener una vida sana, hay que tener un adecuado control de factores de riesgo, de estilo de vida a todo lo largo de la vida. Y si se presenta, pues hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda médica, hay que buscar ayuda de cuidadores, etcétera, para que el paciente y el cuidador esté lo mejor posible. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Gracias al doctor Juan Manuel Calleja Castillo y a la doctora Norma Claudia Arechiga Ramos. Y gracias a ti que nos estás viendo o nos estás escuchando. Si la información de este podcast te resultó útil, no olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube activando la campanita para que no te pierdas de ningún episodio. También puedes dejarnos tus dudas, comentarios o temas que te gustaría que tratáramos en este espacio. Yo soy Sandra Villalobos y a nombre del Centro Médico ABC te damos las gracias. Esto fue En Consulta.